Bienvenidos sean todos a este nuestro mensaje para el domingo 25 de julio del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Iniciamos hoy este mensaje dando un agradecimiento a todos ustedes por sintonizarnos semana tras semana. Aunque ya hemos regresado en persona 2 domingos al mes a nuestro santuario, aún las cosas van evolucionando un poco respecto a esta pandemia y continuamos a la distancia 2 domingos en el mes. Le agradezco mucho que tomen de su tiempo para escuchar nuestros mensajes. Y hoy espero que todos estén sintonizando, disfrutando de la paz de Cristo, que hayan ustedes recibido en sus hogares la paz que solo Dios nos puede dar. Mis hermanos, hoy vamos a enmarcar nuestro mensaje en una lectura del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a ir a un libro que es bien conocido de todos nosotros y que le gusta mucho a nuestros niños. Vamos a estar leyendo del libro del profeta Jonás. El profeta Jonás era un profeta menor, no porque fuera menor en edad o porque sus escritos fueran menos importantes. Es que se le llama profeta menor a los libros del Antiguo Testamento que son cortos, que no son libros muy extensos. El libro del profeta Jonás apenas tiene 2 páginas en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar leyendo el capítulo 1 y 2 de ese libro, que son cortos, no son capítulos largos, por lo que ya les expliqué que el libro es breve. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional del libro de Jonás, los capítulos del 1 y el 2. Y la palabra de Dios dice así: Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes tú estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora tú, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y Jonás dijo: Soy hebreo y temo al Señor, al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió Jonás. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía aún más y más contra ellos, no lo lograron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor,
Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de este inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas sus ondas y sus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de la presencia de mi Dios. ¿Cómo volveré a contemplar su santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Y esto es palabra de Dios. Una lectura un poco larga, mis hermanos, pero es necesario que tengamos el trasfondo de lo que le pasó a Jonás. Y cuando pensamos en Jonás, mis hermanos, creo que todos pensamos, sí, Jonás, el que se lo tragó el pez. Y algunas personas dicen que fue una ballena, pero el texto bíblico no habla de una ballena, dice que fue un enorme pez. Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que había en la mente de Jonás. ¿Qué tenía Jonás en su mente cuando decidió huir al Señor? ¿A quién se le puede ocurrir huir de Dios? ¿Quién puede pensar que se puede ocultar de Dios? Pues ¿saben quién? Alguien que se deje dominar totalmente por lo que lleva en su mente. Al escuchar la historia de Jonás, podemos concluir inmediatamente que Jonás se buscó lo que le pasó por desobedecer a Dios. Pero veamos cuál era la carga mental y emocional que llevaba Jonás, que aun siendo un profeta como era, un hombre de fe en Dios, decidió huir de Dios y desobedecerle. El mandato de Dios a Jonás, el servicio que Dios pedía de Jonás, era que fuera a Nínive a predicarles y avisarles que si no cambiaban su manera de vida, esa ciudad sería destruida. El mensaje que Dios le pedía a Jonás que llevara a la gente de Nínive realmente era que Dios les quería dar una segunda oportunidad, una oportunidad de tener un nuevo comienzo. Era un mensaje de esperanza y de salvación para la gente de Nínive. Y Jonás, en vez de sentirse contento de que como profeta el Señor lo estaba usando como un instrumento suyo para llegar a aquel pueblo y llevarle ese mensaje, Jonás se resiste, se niega a ir y huye. Lo hace porque su mente dominó sobre su fe.
¿Cuántas veces nosotros sentimos en nuestro corazón lo que debemos hacer? Sabemos que Dios nos está pidiendo algo o está dirigiéndonos en una dirección diferente, pero la carga de nuestra mente nos domina. La carga emocional que llevamos pesa más que lo que el corazón nos dice y que lo que Dios pone allí. Jonás tenía su mente llena de prejuicio, rechazo y odio hacia la gente de Nínive, pues eran un pueblo corrupto y violento, un pueblo pagano al que Jonás detestaba. Jonás estaba lleno de emociones negativas hacia los ninivitas y él no iba a llevarles el aviso para que se salvaran. Eso no lo iba a hacer porque Jonás pensaba que ellos no lo merecían. A mí no me mandes, Señor, que yo no voy a llevarles el mensaje de salvación a esa gente. No se lo merecen y yo los detesto. Eso estaba en la mente de Jonás. ¿Qué más le decía la mente de Jonás? Esa gente en el pasado ha hecho sufrir a tu pueblo, pues lo han atacado y no merecen salvación. En eso pensaba Jonás. Y Jonás tenía un corazón lleno de rencor y una mente llena de pensamientos negativos. Y cuando estamos en esa condición, retrasamos los planes de Dios para nuestra vida. El plan de Dios era usar a su profeta para salvar a un pueblo, pero su profeta no estaba dispuesto. Y aunque eso ocasionó un desvío y un retraso en los planes de Dios, no detuvo los planes de Dios. Y es que cuando el Señor te llama y te busca, aunque tú hagas lo posible por dilatar tu respuesta, aunque tú corras en dirección contraria, aunque te vayas a Tarsis, el Señor cumplirá su propósito en ti. A veces nuestra actitud, la carga emocional que llevamos y las cosas que llenan nuestra mente nos llevan a caer en una tormenta que nos sacude y que casi nos ahoga. Y queremos culpar a Dios, pero hemos sido nosotros los que causamos nuestra propia tormenta con nuestras decisiones. La tormenta de Jonás se intensificaba mientras más Jonás se alejaba de Dios, mientras más el barco se alejaba de aquel lugar, más fuerte se hacía la tormenta. Y le tocó a Jonás reconocer que aquella tormenta era por su culpa y que estaba afectando a los que les rodeaban en aquel barco, que no tenían nada que ver con la decisión que había tomado Jonás. Porque las tormentas que se forman en nuestra vida, mis hermanos, por las decisiones que tomamos nosotros, pueden afectar a los que nos rodean, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. ¿Y qué hace el Señor con Jonás, mis hermanos? Escuchamos en la lectura lo que el Señor hizo. Y el Señor pudo haber permitido que Jonás se ahogara, pero no lo hizo. El Señor envía un pez enorme que se traga a Jonás. El Señor lo aísla, lo separa de todo y de todos. ¿Tú te quieres esconder y huir de mí, Jonás? Pues mira, aquí dentro de este pez estás bien escondidito. Es como si el Señor hubiese dicho eso. Y es que a veces, en el medio de la crisis, la única manera de superar la tormenta es a solas contigo mismo y con Dios. Y fue allí, dentro del pez, cuando Jonás, totalmente solo, aislado de todo y de todos, oró con fe y con verdadero arrepentimiento hacia Dios. Mis hermanos, que el pez se tragara a Jonás no fue un castigo por su desobediencia. Siempre queremos pensar que fue un castigo, pero no lo fue, mis hermanos.
fue el método que Dios usó para que Jonás pudiera deshacerse de su carga emocional y mental. Estar dentro del pez fue lo que le salvó la vida a Jonás, pues Jonás se habría ahogado en aquella tormenta, en aquel mar tan bravo, pues aquel barco iba a naufragar. Estar dentro del pez lo rescató del agua, pero allí dentro fue donde Jonás rescató su fe. 3 días dentro del pez para pensar, analizar y orar era precisamente el método que Jonás necesitaba para liberarse de la carga mental y emocional que lo llevó a querer huir de Dios. Tal vez tú hoy estés necesitando estar dentro del pez. Tal vez tú también estés necesitando unos días para deshacerte de tu carga emocional y de tu carga mental, para rescatar tu fe y para entender el propósito que Dios tiene contigo. Permite que Dios use su método de rescate contigo, porque el método de Dios es único y es de acuerdo a nuestra propia necesidad. No hay ningún otro profeta que fue tragado por un pez, solo Jonás, porque en ese momento de su vida, Jonás necesitaba 3 días de aislamiento para poder reencontrarse con Dios, liberarse de sus cargas y cumplir con la voluntad del Señor. El método para rescatarte de la tormenta que Dios usará contigo no será el mismo que usará conmigo, pero lo importante es que Dios no dejó ahogar a Jonás, porque cuando Dios te ha llamado, cuando Él tiene planes para tu vida, cuando Él te ha predestinado para ser suyo, jamás permitirá que te ahogues, aun cuando le hayas fallado, aun cuando hayas huido de Él, aun cuando te hayas alejado, aun cuando te niegues a servirle, aun cuando huyas a Tarsis, Él no dejará que te ahogues. Mis hermanos, es muy fácil juzgar a Jonás y decir, pues nadie lo manda. Si hubiera obedecido a Dios, se hubiese ahorrado todo ese sufrimiento. Se lo tenía bien merecido. Es fácil juzgar a Jonás, porque cuando vemos a alguien cometer un error, queremos pasar juicio inmediatamente. Y cuando vemos lo que le viene a consecuencia de esa decisión, lo primero que queremos hacer es decirle, acuérdate, yo te lo dije, mira, lo ves por lo que hiciste, mira lo que está pasando. Pero mis hermanos, la comisión que le estaba dando Dios a Jonás no era fácil para él. Jonás huyó porque el mandato de Dios lo puso contra la pared y su mente le decía, si predicas y llevas el mensaje a Nínive y los ninivitas se arrepienten y son salvos, estarás traicionando a tu propio pueblo, que es un pueblo enemigo a Nínive. Y la mente de Jonás también le decía, si predicas y llevas el mensaje a Nínive y no se arrepienten, tú representas a un pueblo que es enemigo de ellos y los ninivitas son violentos y tu vida correrá peligro, te van a atacar. Esa era la lucha mental que tenía Jonás. Imagínense la situación de Jonás ante el pedido que le estaba haciendo el Señor. Allí es donde la fe de Jonás es controlada por su mente y por sus emociones. Y creo que todos nosotros hemos sido Jonás en alguna ocasión. Cuando el Señor te ha inquietado para que te alejes de algo o de alguien que no es bueno para ti. Cuando te inquieta a que salgas de ese empleo que tienes que te llena de estrés y de ansiedad. Cuando te pide que no abras tu corazón ni tu casa a las cosas que no son de Dios. Cuando te pide que perdones a ese familiar que te ha ofendido tanto.
o cuando te pide que hagas más por tu iglesia. Allí cuando el Señor te enfrenta con su pedido, te enfrenta con tu propio Nínive, tu mente comienza a querer dominar tu fe. Y pones todas las excusas posibles para no tener que hacer lo que el Señor te pide. Pones excusas para no terminar esa relación que te está destruyendo o para no dejar ese trabajo que te agobia tanto. Tu mente trae todas las excusas posibles por las cuales no deberías perdonar a esa persona y te haces revivir las ofensas que te ha hecho esa persona. Tu mente comienza a hacerte una lista de por qué no puedes servir más en tu iglesia, porque no tienes tiempo, no tienes las habilidades, no conoces de la Biblia, no hay otros que te puedan apoyar o hay otros que saben más que tú y lo hacen mejor que tú. Cuando hacemos eso, somos igualitos a Jonás. Tenemos fe, conocemos a Dios y creemos en Él. Pero para ir a mi Nínive, tengo que salirme de mi zona cómoda. Y eso no me gusta. Y allí es donde ignoramos a Dios y huimos a Tarsis. Cada vez que tratamos de ignorar lo que Dios manda, cada vez que nos olvidamos de lo que Jesús nos ha enseñado, que nos ha enseñado a perdonar, a sembrar la paz, a tener compasión del que no es como nosotros, a buscar el reino de Dios primero antes que todo lo demás. Cada vez que hacemos eso, somos Jonás. Y allí vamos huyendo hacia Tarsis. Y es por eso que a veces el Señor permite que se agiten nuestras aguas y caigamos en la tormenta. Una tormenta que se forma cuando dejamos que nuestra mente sea la que controle a nuestra fe. Mis hermanos, las cosas de Dios no son para ignorarlas. Y Jonás termina recibiendo él mismo lo que Dios le ofrecía a Nínive, una segunda oportunidad. Dios le ofrecía a Nínive una segunda oportunidad si recibían el mensaje y cambiaban su manera de vida. Porque Dios siempre prefiere perdonar y no castigar. Dios siempre quiere demostrar su amor y no su furor. Ahora, Jonás había experimentado en carne propia lo que era la misericordia que Dios le estaba ofreciendo a Nínive, para la cual él había sido escogido como mensajero. Ahora Jonás entiende y ahora obedece a Dios. Jonás entiende y sabe qué significaba esa segunda oportunidad para el pueblo de Nínive. Jonás nos enseña que nuestro camino se hace más complicado y más largo cuando desobedecemos a Dios, cuando ignoramos lo que es de Dios. Tal vez hoy el Señor te está pidiendo que vayas a Nínive. Tal vez sabes que Dios te está inquietando a hacer algo que es muy difícil para ti, pero tú sabes que es lo correcto, que es lo que Dios espera de ti. Y de seguro ya tu mente está tratando de controlar a tu fe para que no lo hagas. No huyas, sé valiente y busca la dirección del Señor a través de su palabra y a través de la oración. Tal vez hoy estás justo en medio de la tormenta y tal vez tú eres el responsable de tu propia tormenta y a lo mejor ya lo has reconocido. Si es así, ora que Dios ya viene a tu rescate. Aun si ibas huyendo, el Señor viene con sus manos extendidas hacia ti. Tal vez hoy estás dentro del pez y estás allí en silencio, solo y aislado. Y si Dios te tiene allí, aprovecha ese aislamiento
y esa soledad para reencontrarte con Jesús. Jesús, que es el camino por el cual puedes salir del pez en este día. Mis hermanos, Jonás nos da una enseñanza bien grande. Y aunque es uno de esos libros que nos trae pensamientos de cómo es posible que algo así le suceda a una persona, es un libro que nos recuerda que le servimos al Dios de lo imposible, que servirle a nuestro Dios va a traer pedidos que no son fáciles para nosotros, que el Señor te va a enviar a lugares a los que no vas a querer ir, te va a pedir que tomes decisiones que no van a ser fáciles, porque el caminar con nuestro Dios en el mundo en que vivimos no es una tarea fácil. Pero el libro de Jonás nos enseña que no importa si estamos en el fondo del barco, no importa si vamos en dirección contraria a nuestro Dios, no importa si nos traga el pez, el Señor nunca nos deja. El Señor siempre viene a nuestro rescate. Que hoy puedas encontrar esperanza en las palabras de Jonás, en la oración de Jonás, que es una oración de alabanza y de adoración a Dios y de reconocimiento a su poder durante el peor momento que atravesaba Jonás. Mis hermanos, que el Señor añada bendición a este mensaje en el día de hoy. Que sea la paz de Cristo en nuestros corazones y la claridad y el discernimiento del Espíritu Santo, ayudándonos a todos a seguir la dirección que el Señor ha trazado en este camino de la vida para cada uno de nosotros. Hoy busca la presencia del Señor y no huyas de Él. Él está a tu lado en todo momento y espera que tú respondas a su llamado. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiados en que el Señor es el que aplaca la tormenta, nos sacará del pez y nos dirigirá por el camino correcto, si respondemos y le buscamos. Que Dios les bendiga. Ayúdame